Buenas tardes a todos. Soy Flor, soy estudiante de Tecnicatura en Prácticas Cardiológicas de tercer año y estoy junto a Guillermina, que es una graduada técnica, y Ezequiel Rojas, que también es estudiante de tercer año. Y nosotros tres les vamos a sacar las dudas que nos dejaron en la cajita de preguntas, mientras las vamos actualizando igual porque son varias. ¿Cuántas materias son en primer año? Son 5 materias. Son 3 materias anuales que no son promocionables: anatomía, fisiología y fundamentos de cardiología. Anatomía y fisiología son correlativas, es decir, que una vez que cursamos anatomía, damos el final. Y recién con la cursada y el final de anatomía podemos dar el final de fisiología. Hace un tiempo estaban las 2 materias juntas, pero hace 2 años ya no. Es decir, si perdías anato, perdías fisio, y ahora no. Si perdés anato, solamente recursás anato. Esa la preguntaron varias veces. Y después tenemos 2 materias cuatrimestrales que sí son promocionables, que para pasar a segundo necesitas solamente las cursadas. Ahí ese va a responder también algunas preguntas que tiene él. Bueno, algunas de las preguntas que habían mandado, una ya adelantándose a lo que es el segundo año, ¿no? Iban preguntando cómo son las prácticas sobre el segundo. Las prácticas del segundo año, eso los van organizando cada profesor de las materias. Son 3 materias anuales. Dentro de los que hacen los profesores, tratan de cumplir por lo menos con la carga horaria que deberíamos tener como horas de práctica. Y eso se organizan, depende a donde trabaje el profesor, sea en un hospital, en una clínica, en un sanatorio, es donde se hacen las prácticas. Y en sí, muchas veces, algo que no se le dice a los alumnos, pero que está dentro de lo que pueden hacer en segundo año, es acercarse a algún hospital y, por ser estudiante ya dentro de la carrera, también se puede presentar una nota, si es que el establecimiento lo permite, hacer prácticas, no pasantías porque no son pagadas, sino que es para ir ganando conocimiento y un poco más de tacto a la hora de llevar adelante lo que es la materia, incluso también para nuestra carrera. Uno ya puede ir haciéndose una idea de cómo estar dentro del servicio. Esas son las prácticas con los profesores, y si no, individualmente, más adelante pueden ir y hablar dentro de algún establecimiento hospitalario. En las prácticas, algunos de los profes generalmente te dejan, primero te muestran bien cómo se maneja el equipo o qué hace el equipo. Por ejemplo, cómo se hace una ecografía, te muestran cómo se toman las medidas o en dónde apoyan el aparatito para hacer la ecografía, y a veces te dejan hacer la voz para que vos vayas tomándole mano a cómo hacerla. Después, en una de las materias de segundo, en la facultad hay un electrocardiógrafo que es para hacer el electrocardiograma, y lo estábamos haciendo entre nosotros.
uno se prestaba como voluntario, se acostaba en la camilla y los otros compañeros le ponían los electrodos y las pinzas para que le hagan el electrocardiograma y así ver cómo funcionaba. Flor, ¿tenés alguna otra? Sí, también, ¿qué es el Ciu Guaraní? ¿Qué es el número de legajo? Eso preguntaron mucho, muchos dicen que no pueden entrar al Ciu Guaraní, pero bueno, el Ciu Guaraní se habilita una vez que terminan el curso de ingreso y ahí se les otorga un número de legajo. Van a entrar con su DNI y una contraseña que ustedes quieran y ahí van a tener el número de legajo, toda la información de ustedes, que ya son estudiantes de la carrera en la universidad, pero antes no, porque muchos preguntan qué es y cómo funciona el Ciu Guaraní y por qué no pueden entrar. El Ciu Guaraní les va a permitir que ustedes puedan anotarse las materias y también una vez que cuando cursan normalmente, también anotarse para los exámenes finales. ¿Se escucha? ¿Cómo van a hacer para saber las asistencias del curso de ingreso? La manera en la que van a saber los docentes, vendría a ser los tutores, que ustedes realizaron el curso de ingreso, va a ser a través de autoevaluaciones y a través de las 2 clases que ellos brinden. Si bien tienen que meterse a la página, al sitio web y ver los conversatorios, esa es la manera que van a tener de evaluarlos y de saber que realizaron el ingreso. De todas formas, el ingreso no es eliminatorio. ¿En anatomía vemos preparados? No. Quizás depende del docente, a veces se llega a un acuerdo con las cátedras de ciencias médicas y permiten que se vea los preparados de corazón. Se permite, por lo menos cuando la cursé yo se permitió eso, pero no es que ven preparados durante todo el año, más allá de la virtualidad. En TPC no estoy preparados, pero por ahí también, como decía Flor, además de por ahí que les pueden mostrar algún preparado de corazón, qué sé yo, algunos profes tienen acceso como a algunas maquetas o un maniquí o cosas así que por ahí es lo más cercano a un preparado que se va a poder ver, pero es mejor que leer del atlas o del apunte nada más. ¿Cómo es la materia de anatomía? Ahí ese les va a dar una buena respuesta para esa pregunta. Ok, ¿cómo es anatomía? Si bien parece que puede ser algo difícil, más que nada por la complejidad de todo lo que tenemos adentro, ¿no? Pero es una materia linda en sí. Al principio
tampoco me gustaba mucho. Me gustaba incluso más fisiología que anatomía, pero aprendí a creerla en base a todo lo que se ve es más práctico, es más tangible. Y la materia, cómo se da, se va dando, por así decirlo, bien dicho, en partes. Por cada miembro superior, miembro inferior, ya después van a ir enterándose un poco más de eso, pero al darse por grupos es mucho más fácil de estudiar. Eso quiere decir que por cada región o por cada parte que se vaya estudiando, no solamente van a ver quizás los huesos o qué músculos o qué arterias o venas pueden llegar a pasar, van a ir analizando todo en esos pequeños conjuntos y grupos, pero en realidad tenemos buenos profesores y los van a ayudar un montón al estudio y van a ver que es una materia que está muy buena y a la vez se pasa muy bien. Bueno, y Anato se va a repasar así bien, como dijo ese, de todos lados para ver los vasos y los diferentes sistemas, pero más que nada, como es cardiología, cuando yo la tuve por lo menos dimos un poco más de un semestre nada más de corazón. La forma, cómo se compone, qué vasos llegan, qué vasos salen, la circulación del corazón y todo. Que es básicamente en lo que más hincapié se hace en los parciales y en el final también. Dentro de las preguntas que había de Anato decía, estaban preguntando si era anual. Es una materia que es anual, con las de hecho se van viendo, por así decirlo, en conjunto. Cada vez que en Anato se ve un sistema, en Fisio se ve lo mismo, pero un poquito más fino. Así que todo el año van a estar compartiendo entre Anato y Fisio y los temas cómo se van a ir relacionando. De hecho, esa es la parte buena de Anato, que al ir relacionándola con Fisio les va a ir mucho más grabado de lo que van viendo y todo lo que están haciendo. Anato tiene, sí, trabajos prácticos. Antiguamente los prácticos era cuando podíamos verlos preparados, por lo menos a mí me ha tocado de ver preparados, y sí, esa era la parte práctica. Ahora, como bien comentó Guille, nos pasa de ver alguna maqueta, de depender del profesor, si puede hacer algún arreglo con algún departamento de la cátedra de anatomía para poder ver un preparado quizás, por así decirlo, más cercano o para tener una mejor relación de cómo es el cuerpo y en sí del órgano que se va a estudiar. También el tema de las notas, con cuánto se aprueba Anato. Eso ha ido cambiando también a partir del tiempo, pero por ejemplo, ahora se pide un mínimo entre 4 y 6 para poder aprobar. Si bien es una materia, como ya dije, que es bastante compleja, pero no es algo imposible de estudiar y, como ya les digo, le va a servir repasar cada día, el ir leyendo, ir relacionando sobre ustedes mismos, decir, bueno, hueso tal, o ir relacionando el corazón está de tal lado. Cuando lo van relacionando sobre ustedes o sobre alguna persona voluntario, les va a ser muchísimo más fácil llevarlo. Y eso va a hacer que en el momento que tengan que darla, rendirla, se les haga mucho más fácil y práctico, porque ya lo van a tener presente.
Es, por ejemplo, como decía Guille, relacionar alguna arteria y, por así decirlo, le hablan de arteria radial, se miran la mano y van a saber de qué lado está, porque ya estuvieron practicando sobre ustedes, o incluso hacerte dibujitos o neumotecnias, y eso va a servir demasiado. Pero la materia en sí se aprueba entre 4 y 6, sea anual o sea de cuatrimestral. ¿Cuál es la Bueno, en diferencia entre una fisiología, materia anual y una cuatrimestral? La materia anual se va a cursar durante todo el año y la cuatrimestral solamente durante 4 meses. Puede ser en el primer periodo o en el segundo, es decir, antes de vacaciones de invierno o después de vacaciones de invierno. Y las materias cuatrimestrales tienen promoción, ya sea con trabajos prácticos o con evaluaciones. Eso por lo general se promociona con 7. Y las materias anuales por lo general no son por promoción. Depende mucho de los docentes. Si hay algún docente de una materia anual que decide que se puede promocionar, eso va a correr por cuenta del docente y puede establecer las reglas que quiere. Por ejemplo, una materia anual que el docente decide darla con promoción, si pide que en todos los parciales te saquen más de 8, si te sacas 8, 8, 6, perdiste la promoción. O si exige algún trabajo, eso va a depender del docente. Pero por lo general la diferencia es esta. La materia anual se cursa todo el año y la cuatrimestral en un periodo de 4 meses. y generalmente la promoción te tiene que dar en la primera instancia de parcial, porque para rendir tienes 3 instancias, la primera y los 2 recuperatorios. Siempre y cuando rindas el parcial con cierta nota y en el primer parcial tenés la opción de poder promocionar la materia. Hay veces, como dice Flor, que depende del profesor, la materia anual se puede promocionar. A mí me pasó el año pasado que una de las materias anuales no era promocionable, pero dada la situación de la virtualidad, a los alumnos que tenían más de 8 en el primer parcial y si se sacaban más de 8 en el segundo parcial, no tenían que dar el final en diciembre o en la fecha que eligieran. Claro. Fisiología es una de las anuales de primero que no es promocionable y que también como anato se da con TPS. Y depende, cada uno es difícil o no. A mí me costó, yo la tuve que recursar, pero porque el primer año no había manera de que le agarre la mano, en segundo insistí un poquito más y me fue mejor. Pero bueno, depende de cada uno. A mí, por ejemplo, yo no era muy fan de fisiología, pero a Flor le iba bastante bien. Acá preguntan qué son los ayudantes de las materias. Ahí Ezequiel que fue ayudante de Anato va a responder esa. Ok, ¿qué es un ayudante? Y el ayudante, a ver, ¿cómo puedo decirle? El ayudante está primero para asistir al profesor que está a cargo de la materia en sí, y a la vez el ayudante se estaría, por así decirlo, preparando al cargo de profesor. Lo que va a hacer el ayudante es asistirlos a ustedes van a poder preguntarle algo y él le va a quitar esas dudas. Un poco es aplicar el hecho de que al ser alumno lo estamos palpando siempre, de que alguna vez esas dudas que ustedes pueden llegar a tener, alguna vez también las tuvimos nosotros. Y obviamente el ayudante está ahí para lo que ustedes necesitan también. Además del profesor, obviamente, no que esté a cargo de la materia. Pero bueno, el ayudante es eso. Está ahí para ustedes y para ayudar así también al profesor. Los ayudantes ponen nota y no.
Nosotros como ayudantes no nos encargamos de eso. Pero bueno, a veces cuando el profesor a cargo o la cátedra, quien designa a cada comisión, le da al ayudante esa posibilidad o esa autoría de decirle, mira, vas a estar a cargo de tal comisión o vas a estar ayudando a tal profesor. En ese caso, el ayudante sí pone una nota y pasa a evaluar a cada uno. Sería solamente en ciertos casos, no tiene esa posibilidad como tal. En primer año, ¿cuáles son las materias más difíciles? Y las materias más difíciles son las anuales porque no tienen posibilidad de promoción. Y como les decía antes, esto de, por ejemplo, anatomía y fisiología se cursan en paralelo, ven el contenido, o sea, se ponen de acuerdo entre los docentes para ver los mismos contenidos en ambas materias y después el tema de que no podés rendir fisio si no tenés cursada y final de anato, por ahí te condiciona un poco. Y después fundamentos de cardiología también es una materia compleja y la docente en su momento que nosotros tuvimos también teníamos prácticas, entonces iba muy de la mano eso, el tema de si cumpliste los prácticos y los trabajos más la nota del parcial. Y también que vos para rendir anatomía necesitas fundamentos y son las materias que te condicionan a poder pasar a segundo. Que en realidad en primero y segundo año es así, porque todas las materias anuales te condicionan para poder pasar cursada y final, distinto a las cuatrimestrales que solamente con la cursada podés pasar de año. ¿Cómo son los horarios de la tarde? La verdad que los horarios no los tenemos, pero las cursadas siempre fueron a la tarde en los 3 años, ya que teníamos prácticas desde primero a la mañana en las distintas clínicas y hospitales. No sé, la idea es que siempre te queden todas las materias juntas. Por ejemplo, si cursas en primero anato los lunes, vas a tener una franja horaria para cursar anato, fisio el lunes, martes fundamentos y microbiología y el viernes fundamentos y prácticas. La idea es que todos puedan cursar, tenés de 3 a 4 franjas horarias, pero son todas a la tarde ya que a la mañana tenés prácticas. No hay cursadas a la mañana. ¿El material de estudio es caro? Sí. Sí, pero nosotros tenemos la Uniteca, que la pueden buscar en Google, y ahí tenés todas las carreras de ciencias médicas, tenés las 5 carreras y están divididas por año y tenés todo el contenido que nosotros tenemos, lo brindamos para ustedes, independientemente de que los docentes muchas veces también colaboran. Ninguno te va a mandar a comprar un libro, una enciclopedia, lo que sea. Y hay materias como fundamentos y prácticas que son materias de primero que no tienen un libro físico, sino material que brinda la cátedra. Eso solamente se consigue con los docentes. Pero sí, en cualquier carrera el material de estudio es caro. ¿Hay alguna otra ahí que vos veas?
Hablando de material de estudio, tenemos un compañero que se llama Santiago, que tiene un canal de YouTube y es ayudante hace 500 años en anatomía y brinda clases durante todo el año de justamente la materia anatomía y lo pueden buscar en YouTube como Santiago Cabrera Pérez. Guillermina también, Guillermina tiene buenos resúmenes y es ayudante de anatomía, es muy buena en cardio, tiene la especialización en cardio. Y Ezequiel Rojas también es ayudante de anatomía y tiene una página donde sube material, que ahí la va a pasar él. Pero uno se puede trabajar y estudiar. ¿Trabajar y estudiar? Ahí va. Si se puede trabajar y estudiar, sí. A ver, ahora en lo que fue la virtualidad, a mí, por ejemplo, que trabajé, no se me complicó tanto. E incluso los docentes te dan la posibilidad de cursar o entregar los trabajos en destiempo, sería. Pero eso depende mucho de la cátedra y depende mucho del laburo de uno también. Pero como poder se puede, no es que estudiar te va a impedir trabajar o trabajar estudiar. ¿Con Incluso cuánto se aquellos, aprueba? ¿Qué decía ese? y yo aclarando ya que estaba preguntando por el trabajo, que incluso la facultad tiene esa prioridad, al que se le llama condición de trabajador. Si ustedes por algún motivo necesitan modificar los horarios eh, o cambiarlos en un momento, lo que sea, con esto de esta prioridad de trabajador, ustedes lo que pueden hacer, tienen justamente ese derecho o esa prioridad a elegir las materias antes que el resto de la cursada. ¿Por qué? Para que ustedes no puedan, no tengan esa disensión entre el horario de su trabajo y el horario de las cursadas. Así que eso también está bueno y es algo que les permite seguir cursando sin ningún tipo de problema. Una de las preguntas que se repite mucho es si se usa guardapolvo o ambos. Se usa lo que ustedes tengan, ningún docente te va a exigir para la cursada usar algo. Distinto es cuando tenés las prácticas que sí que te piden que vayas con ambos, chaqueta, guardapolvo, lo que tengas, del color que tengas. Si tiene tu nombre bordado, lo podés llevar, eso no te condiciona. Pero se repite muchas veces, así que ahí lo dejamos. Para el final también, para el final piden guardapolvo. Sí, lo mismo, para rendir final también de todas las materias, incluso microbiología y fundamentos. Por más que no se manipule absolutamente nada, te piden que vayas con guardapolvo, chaqueta o ambo a rendir un final en los 3 años. Y por más que haga calor, por favor, no vayan a rendir en pantalón corto. Se los digo porque no es lo mejor que pueden hacer si van a rendir.
Ahí volvían a preguntar cómo eran las prácticas del primer año. En sí, este año, como prácticas de decir, bueno, entramos a un laboratorio y vemos un preparado, que los preparados son los cuerpos que están en formol. Últimamente no se está haciendo y depende del profesor que se tenga. Por ejemplo, esto estoy hablando de anatomía, ¿no? Porque en sí es la única que va a tener como prácticas. Pero si no, hoy decía una de las compañeras, Guille, que se pueden ver maquetas, eso lo va organizando cada profesor, o incluso de acuerdo a qué parte de anatomía estén estudiando, se puede conseguir alguna parte del laboratorio para tener dentro de la clase o conseguir, ya les digo, alguna maqueta que pueda estudiarse y verse a forma de práctica. Pero como tal, como se hacían antes, no. Ver un cuerpo en sí, no. Otra pregunta que tenemos es cómo preparar un final. Eso depende del método de estudio que cada uno conozca o practique. Yo, por ejemplo, siempre tenía el material de estudio que nos daban los profesores y los apuntes que tomaba en la clase y trataba de sacar lo mejor de esas dos cosas, combinándolo y con mis palabras me preparaba un apunte y lo estudiaba. Y a partir de eso rendía. Pero muchas veces depende de cómo estudie cada uno. Hay algunos chicos que leen el material de estudio que nos dan los profes y ya está. Hay otros que toman 2 apuntes en clase y les alcanza, benditos sean. Y ya les digo, a mí me parecía lo más práctico era eso, combinar las cosas. Por ejemplo, algunos profes se copan y te pasan el PDF de la clase o el PowerPoint y de las notas que tomes de eso, ya después tranquilo, en privacidad, lo puedes rellenar con la clase y eso te queda más conciso para poder rendir y es bastante práctico. Pero tómense su tiempo para preparar un final. El último final que preparé estuve casi 1 mes y medio preparándolo, pero era el último de la carrera. Y volviendo al tema de los finales, de cómo preparar un final, el jueves a las 7 de la tarde va a haber un vivo desde los preparates de cómo preparar un final para las 5 carreras de la Facultad de Ciencias Médicas, por un docente de la universidad. Otra de las preguntas es, ¿cuáles son las materias obligatorias de segundo? En segundo está cardiología clínica, que se ven básicamente las enfermedades cardiológicas, y después están electrocardiografía y ultrasonido. En esas dos van a estudiar cómo detectar las enfermedades que van a estudiar en cardiología clínica y cómo se ven en las imágenes o en el electrocardiograma. Si trabajo en un hospital, ¿puedo hacer las prácticas en el mismo? Sí. De hecho, ha pasado que tenemos compañeros que trabajan en distintos establecimientos de sanidad donde se ponen de acuerdo entre docentes y pueden tener las prácticas ahí. Eso no hay problema. Y si no, las prácticas son dependiendo del lugar de trabajo de cada docente.
¿De qué trabaja un técnico en cardiología? Ahí, Guille, los dos van a responder esa pregunta. Ese por ahí tiene más experiencia porque ejerció. Sí, ese, te toca a vos esta, dale. Che, bueno, igual eso cuando están en primero van a tener fundamentos. Fundamentos les van a decir cómo se divide el servicio de cardiología y cuál va a ser la función dentro del servicio como técnico. Como técnico, uno puede asistir al cardiólogo en sí, pero no podemos ni recetar y tampoco podemos diagnosticar al paciente, por así decirlo, frente a frente. Nosotros nos ocupamos de hacer los estudios para que el cardiólogo después los pueda analizar y hablar con el paciente. ¿Qué me ha pasado a mí? Yo estuve en el Hospital San Juan, en el área de consultorios externos, y ahí, bueno, parte de, como trabajo de técnico, me ha tocado hacer electrocardiogramas, que es como lo que más van a hacer una vez que estén en el servicio. Los estudios de ergometría, que es una prueba de resistencia, es para evaluar la función del corazón, una de las maneras. Me ha tocado estar ahí, donde uno hace entrar al paciente, se le colocan electrodos, se le toma la presión antes de empezar el estudio, durante el estudio, cada cierto tiempo, y hacia el final. Lo que se evalúa, uno tiene una pantalla y ve el electro a medida que va haciendo ejercicio el paciente, y bueno, y ahí se va monitoreando si hay alguna enfermedad, si puede llegar a haber alguna otra complicación, y en base a eso se deriva. ¿Hay alguna más ahí? Y se puede pasar, por ejemplo, desde un estudio de electro a que le hagan alguna eco para saber y sacarse la duda de si no es alguna otra enfermedad. Pero bueno, van a tener eso, colocando holter o haciendo la revisión del mismo una vez que se quita. Básicamente pueden hacer trabajos administrativos, pueden también cargar las planillas, de organizar a los pacientes, de cómo hacer el día dentro de cada médico, organizar los consultorios, por así decirlo. Pero bueno, esa va a ser la función del técnico, hacer todos los estudios para que el cardiólogo pueda evaluarlos y el cardiólogo mismo le va a dar el diagnóstico a los pacientes. Las prácticas son obligatorias, estaban preguntando. Sí, las prácticas son obligatorias y si son optativas les conviene agarrarlas igual. Todo lo que puedan aprovechar, todo el tiempo que puedan aprovechar de ir al hospital, aprovechenlo. A mí me pasó en segundo que había una profesora de ultrasonido que trabajaba en el Instituto del Diagnóstico y algunos días nos daba como opción al que quería y podía ir a ver ecoestrés, que es básicamente otra de las formas como las que explicaba ese recién de una prueba de esfuerzo. Por más que sea un instituto privado, la profesora pedía permiso y había 2, 3 alumnos que podían ir el sábado a la mañana y estaban un rato ahí. Si pueden, si tienen tiempo, aprovechen las prácticas. Es lo mejor de la carrera, principalmente, porque es la parte más divertida y es donde más cosas van a ver, inclusive más que en el aula o en la llamada por Zoom, digamos ahora, ¿no? Es de donde más cosas van a sacar, ya les digo. Mientras más horas de práctica puedan meter, háganlo. Es lo más recomendable. ¿Hay becas para estudiantes?
Sí, tienen las becas del UNLP que ya está abierta la inscripción y tienen tiempo de anotarse hasta el 1 de marzo, donde van a generar un usuario en la página con una contraseña y se pueden anotar por ahí. Tiene 4 solapas, tienen que ir llenándolo y en la cuarta dan el ok y ya están inscritos. Después está la beca del comedor, que es durante todo el año, y después están las becas Progresar, que pertenecen a ANSES, que son del 1 de marzo al 31 de marzo. Después estas se repiten. Bueno, si no hay ninguna más, vamos terminando. Queríamos invitarnos a que nos sigan en todas nuestras redes sociales, que se acuerden de que este jueves a las 7 a través del Instagram de Los Preparate va a estar el taller de cómo preparar un final, que también se pueden anotar en las brigadas sanitarias, que no importa si son ingresantes o si ya están graduados, que nos pueden ayudar, que está bueno y que cualquier cosa, igual es el video que ha grabado. Y muchas gracias.